historian should be someone who wants to go out into the field and try and understand what the people would have thought, would have felt when they experienced these things and when they wrote about them. It helps one to reassess one's own attitude towards history and the writing of history, to see where it happened and how it was compiled into writing, into historical records. El mar de Galilea fue donde Jesús hizo el primer llamado de su ministerio, el inicio del cristianismo. Para Tide, el paisaje de esta área es muy importante. Si a los evangelios se les considera registros históricos, entonces el paisaje debe reflejar los hechos e imágenes que describen. Aquí en Galilea, los argumentos de Tide tomaron vida. El complejo trabajo de un estudioso adquiere relevancia para cualquiera interesado en los evangelios. Para d'Ancona, es aquí donde la teoría de Tide tomaría forma. Este lago es el centro de las historias más importantes del evangelio. Es aquí donde se dice que Jesús calmó la tormenta que amenazaba las vidas de los discípulos mientras viajaban por el lago en barca. Se sorprendieron tanto que dijeron: ¿qué tipo de hombre es este que puede hacer que los vientos y el mar le obedezcan? En una colina justo sobre el lago está el Monte de las Beatitudes, y es el lugar donde se dice que Jesús dio el sermón de la montaña. Este sermón fijó las creencias de Jesús y continuó para formar el corazón ético de la fe cristiana. En el mundo greco-romano, muchos profesionales eran taquígrafos. San Mateo, que como Levi Matthew era oficial de aduanas, debió tener esta destreza. Si los evangelios son relatos de testigos oculares, como sugieren los hallazgos de Tide, no hay motivo para creer que Mateo u otro testigo no se sentaran con los discípulos en la misma colina anotando las palabras de Jesús mientras hablaba. Así que las palabras que tenemos hoy podrían acercarse mucho a las que pronunció Jesús. Esta teoría disturba a muchos estudiosos del Nuevo Testamento, convencidos de que este sermón en particular es una compilación tardía y no fiable de relatos dispersos, reunida por las primeras comunidades cristianas. Pero los hallazgos de Tide significan que debemos considerar esta posibilidad. A lo largo de la orilla está Cafarnaúm, que de acuerdo con San Mateo era el pueblo de Jesús. Jesús residió aquí durante su ministerio en Galilea, curando a muchos de los enfermos y poseídos. El lago está lleno de lugares que conmemoran la vida y muerte de Jesús. Las iglesias se construyeron en el lugar en que, de acuerdo a la tradición, Jesús le apareció a sus discípulos por tercera vez después de la resurrección. Los evangelios nos dicen cómo les habló Jesús diciendo: «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido otorgada. Vayan entonces y hagan discípulos de todas las naciones». Muchos de estos lugares llevan nombres así debido a la tradición local que los conecta a eventos específicos del Evangelio. La santidad de esta tierra no se disputa, pero los hallazgos de Tide sí. A pesar de haber logrado seguidores en Londres, aún falta convencer al profesor Graham Stanton. I wouldn't rule out the possibility that a fragment of the Gospels might conceivably be discovered from a period as early as the middle of the 1st century. No, that is not totally impossible. I think it's exceptionally unlikely, but not totally impossible. No, my fundamental disagreement with Tide concerns his interpretation of the papyrological evidence.
Las objeciones de Stanton radican en 2 puntos. Primero, que cree que debido al hallazgo de los fragmentos del papiro de Jesús en Egipto durante el siglo XIX, las comparaciones de Tide debían haberse limitado únicamente a documentos encontrados en Egipto. Los seguidores de Tide indican que el papiro de Jesús pudo haber sido llevado a Egipto de Tierra Santa en cualquier momento después de haber sido escrito. El segundo punto de Stanton contra Tide es más serio, pero mucho más difícil de probar. Stanton cree que Tide exagera el grado al que el papiro de Jesús se asemeja a los documentos fechables usados en su prueba. So it's for those 2 different reasons that I don't accept that he has made out a case for mid-first century dating for the fragments of Matthew from Oxford. Pero aun si el profesor Stanton aceptara los hallazgos de Tide, su opinión de la exactitud de los evangelios no cambiaría. If I were to be persuaded that the Gospels were totally eyewitness accounts, I don't think it would make much difference, because we know all too well that eyewitnesses don't agree. And they don't always report accurately what they have seen. Pero si los evangelios no fueron relatos de testigos oculares, ¿cómo se explican los milagros que describen? Along with most other scholars, I have no problem at all with the healing miracles. Jesus clearly had unusual healing gifts. More problematic, however, are the so-called nature miracles, the stilling of the storm, the walking on the water, and the feeding miracles. Uno de los lugares más famosos en que se realizaron milagros es esta iglesia de Tajba, a orillas del lago de Galilea. Es aquí donde dicen los evangelios que Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 pescados. San Mateo escribe: tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando hacia arriba al cielo, bendijo y dio los panes a los discípulos, y los discípulos